Como insumo para abordar la pregunta de la probabilidad de error de un sistema de comunicaciones digitales, la probabilidad de error de bit en particular en el caso de sistemas de comunicaciones digitales binarias, quisiera que hagamos un pequeño alto en repasar o resumir muy brevemente cuáles son las cosas que sabemos sobre comunicaciones digitales hasta aquí. Cuáles son esos insumos que hemos estado construyendo y que en este momento conocemos, que necesitamos para determinar una probabilidad de error. Lo primero es que tenemos una estructura que se muestra aquí en pantalla de lo que llamamos el receptor óptimo. No hemos dicho por qué este es un receptor óptimo, eso lo aceptamos de facto, pero lo conocemos, ¿sí? Tiene dos rieles, tiene un banco de filtros adaptados, un par de filtros adaptados, tiene un muestreador, hay una constante que tiene unidades de energía y finalmente hay un dispositivo de decisión que escoge entre el máximo de un valor que aparece aquí y un valor que aparece acá, y según cuál de ambos tiene el máximo, declara aquel riel ganador. Por lo tanto, este subíndice que aparece aquí en el filtro adaptado es el que se declara como el bit o el símbolo transmitido. También sabemos que estas variables que hemos llamado Z0 check en este punto de acá y en este punto de acá tienen una expresión matemática conocida que está en esta lámina de acá, y aquí la tenemos condicionada, vale decir, Z0, la variable que se observa a la entrada del dispositivo de decisión en el riel 0, cuando se transmitió un 0, tiene esta forma. La misma variable en el riel 1, cuando se transmitió un 0, tiene esta forma, y ambas variables Z0 y Z1, cuando lo que se transmitió fue un 1, tienen esta otra forma. Ahora, ¿qué es lo que revelan estas formas? Revelan, en primer lugar, de que hay una componente determinística, y esta componente determinística esencialmente surge de condicionar y de asumir lo que fue transmitido, porque por supuesto que, como sabemos, esto de acá resulta, es un término, un sumando que resulta de la señal transmitida, pero la señal transmitida desde el receptor en realidad es una variable aleatoria que puede tomar valor 0 o 1, y si es que no tomamos este supuesto, este condicionamiento, entonces esta parte de estas variables de decisión no podría ser un término determinístico. A su vez, estas variables de decisión tienen un término que tiene que ver con el proceso de ruido blanco observado en la entrada del receptor y es, por lo tanto, una variable aleatoria normal. Ahora, esta variable aleatoria con distribución normal tiene alguna media, alguna varianza que todavía tenemos que determinar, pero en definitiva, en estas expresiones es únicamente el ruido blanco la componente que aporta con aleatoriedad, y únicamente debido al efecto del ruido es que ocurren o pueden ocurrir errores de decisión, errores de bit en el receptor. Entonces, si es que resumimos esos puntos concretamente, los podemos anotar como sigue. A, las variables aleatorias Z0 check y Z1 check, vale decir, estamos hablando sus versiones condicionales. Z0 check dado 0, Z1 check dado 0, Z0 check dado 1 y Z1
1 check dado 1. Son aleatorias con distribución normal. Habíamos mencionado que tienen una componente determinística. Debido al bit transmitido. Y esto es, ojo, condicional. Y tienen una componente aleatoria debido exclusivamente, únicamente, al ruido térmico. Y por lo tanto, el ruido térmico es el único responsable de los errores de decisión. Lo segundo que sabemos es que los errores ocurren cuando el ruido causa un cambio de signo de la diferencia Z0 menos Z1 check. Vale decir, si cambia esa diferencia, cambia el resultado de la operación max entre Z0 check y Z1 check. Por supuesto, veámoslo en el diagrama de nuestro receptor óptimo. Si es que la diferencia cambia de signo, significa que el que fue máximo entre los dos deja de serlo y el que era mínimo entre los dos deja de serlo. Por lo tanto, el resultado de esta decisión de operación max cambia, ¿sí? Y esto es bien importante porque esto ya va generando una formalización de cómo podemos definir un evento de error. Y por eso es que en este momento voy a agregar aquí el título, parte del título, eventos de error, el título de la cápsula. Y los vamos a definir de la siguiente forma. Hay solo dos tipos posibles, dos posibles eventos de error. El primero de ellos lo vamos a definir como declarar 1 dado que se transmitió un 0. Y el segundo lo vamos a definir como declarar 0 dado que se transmitió un 1. Declarar 1 si se transmitió un 0. Y aquí es declarar un 0 si se
transmitió un 1. Y fíjense que estos dos eventos de error son no solo mutuamente excluyentes, sino que además son conjuntamente exhaustivos. Es decir, estos dos eventos es una de las dos únicas posibilidades que hay para que ocurra un error, y a la vez, si es que ocurre uno de ellos, el otro no puede ocurrir, ¿sí? Son eventos mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivos. Y eso tiene una consecuencia bien importante. Significa que la probabilidad de error de bit, que vamos a definir como P sub B, probabilidad de error de bit, probabilidad de error de bit, puede ser escrita por probabilidades totales como la probabilidad de declarar un 1 dado que se transmitió un 0 por la probabilidad que se haya transmitido efectivamente un 0, más la probabilidad de declarar un 0 dado que se transmitió un 1 por la probabilidad de que se haya efectivamente transmitido un 1. Ahora, vamos a hacer un supuesto permanente, a menos que se diga lo contrario, que la probabilidad del 0 siempre es igual a la probabilidad del 1 y siempre es un medio. Estas probabilidades, por cierto, también son mutuamente excluyentes y conjuntamente exhaustivas, ya que se transmite ya sea un 0 o un 1 y ninguna otra cosa. Y si es que se transmite un 0, entonces por supuesto no se transmitió un 1 y viceversa. Ahora, supongamos que se transmite un 0. Con NRZ. Entonces, habíamos visto aquí, dado un 0, las dos variables de decisión tienen esta forma. Así que voy a copiar estas dos ecuaciones y me las voy a llevar a la hoja actual. Habíamos visto, para ello, habíamos obtenido esas dos expresiones. Entonces, si nos enfocamos en esta probabilidad, en la probabilidad de este evento de error, estamos suponiendo que se transmitió un 0, entonces queremos conocer cuál es la probabilidad de declarar 1. Entonces, la probabilidad de declarar un 1, dado que se transmitió un 0, es igual a la probabilidad de que la variable z1 check dado 0 sea mayor que la variable z0 check dado 0, justamente en el sentido de que se invierte el orden entre z0 y z1 sobre cuál es mayor, se invierte el signo de esta diferencia y se invierte el valor
máximo. Y para ello, volvamos a pensar en el caso sin ruido. El caso sin ruido, este término es 0 en ambos casos, por lo tanto, Z0 en el caso sin ruido es la variable de decisión mayor y la decisión es correcta, esto también lo habíamos visto. Y la pregunta entonces es, ¿bajo qué condiciones de ruido, bajo qué condiciones de estas variables aleatorias se produce que esta se vuelva mayor que esta y por lo tanto se declara un 1 si bien fue transmitido un 0? Y eso lo podemos bajar en términos concretos a esta expresión de probabilidad. Equivalentemente, podemos decir esto es igual a la probabilidad que Z1, check, sea mayor que Z0, check, dado que se transmitió un 0. Y aquí quiero hacer un pequeño alto en la importancia de esta simbología condicional. Si es que no imponemos este condicionamiento en forma clara y explícita, entonces estas variables aleatorias también tienen la aleatoriedad aquí dentro en la componente determinística debido a que no se sabe si es que se transmitió un 0 o un 1. Entonces, desde luego que esa probabilidad se puede formular, pero ya no podemos decir que esta o esta sean variables distribuidas normal, cosa que sí podemos decir cuando condicionamos en 0 o bien condicionamos en 1, puesto que así forzamos este término a ser determinístico y queda solamente aquí un término con distribución normal, gaussiana, ¿sí? Entonces, hagamos acá una pequeña anotación. Es importante, pues elimina la aleatoriedad del símbolo transmitido S check. Ahora, esto lo podemos desarrollando. Reemplazamos Z1 dado 0 y Z0 dado 0 acá en esta ecuación, utilizando estos valores de acá. Los voy a copiar y me los voy a llevar. Copiar. Entonces, la probabilidad de declarar 1 dado 0 es igual a la probabilidad de que el valor de Z1, que es el de abajo, S, sea mayor que este otro valor dado 0. Y ahora podemos pasar algunos términos de un lado hacia el otro. Entonces, estos acá se pueden sumar y estos también. Y queda probabilidad de declarar 1 dado 0. Queda como la probabilidad que estos acá se suman menos 2 EBIT, lo estoy pasando hacia la izquierda, menos 2 EBIT sea mayor que, y ahora este lo paso a la izquierda, 2 raíz de EBIT por 1 partido por raíz de t por la integral de 0 a t de w de tau de tau. Y podemos cancelar, por ejemplo, acá la raíz de EBIT
agrega una raíz acá y el factor 2 lo podemos cancelar también. Y así queda que esto es igual a la probabilidad de que 1 partido por raíz de t, por la integral de 0 a t, de el ruido w de tau, sea menor que menos raíz de e bit. Y aquí hay un par de cosas que quiero comentar. La primera de ellas, si se fijan acá, ya no fue necesario imponer la notación de condicionalidad. En estricto rigor, aquí tampoco ya era necesario imponerla, porque ese condicionamiento ya está forzado aquí, ¿sí? Entonces, en ese momento uno puede votar la condicionalidad, puesto que ya está reflejado en las variables. Y lo segundo es observar que esto de acá es una suma de infinitas variables aleatorias gaussianas. La integral sobre un proceso aleatorio gaussiano es una suma de infinitas variables aleatorias gaussianas. Por lo tanto, todo esto acá es una variable aleatoria con distribución normal que tiene alguna media y alguna varianza que queremos determinar, y esta variable de decisión la vamos a llamar z-check y lleva el nombre formal de estadístico de decisión. Y por eso es que el título de esta cápsula lleva también estadístico de decisión. Lo que nos interesa entonces es conocer cuál es la media y la varianza de esta variable aleatoria, y con eso simplemente evaluar la probabilidad de que esta variable aleatoria normal esté por debajo de un determinado umbral, y con eso vamos a tener esta probabilidad de un evento de error de declarar 1 dado 0. Y ese cálculo lo vamos a hacer en la cápsula que sigue.